En el tema 2 vamos a avanzar hoy día, que es historia contemporánea. La historia como ciencia, dice, la historia estudio del hombre, es un estudio del hombre y el proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta nuestro día. Por ello, la historia no es el pasado es lo que ocurrió, la historia es el estudio de los procesos humanos. En el tiempo, la historia la hace el hombre a través del tiempo. Para hacer más fácil el estudio y la investigación del tiempo pasado, la historia ha dividido el pasado en etapas, prehistoria e historia. A su vez, la historia se divide en otros periodos, edad antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Ya? Eso lo hemos estudiado en los textos de historia, que comprenden las etapas que estamos viendo en el cuadro. Ya es la historia, la edad antigua, 1500, del 1500 a.C. hasta 476 después de Cristo, la Edad Media del 476 después de Cristo hasta el 1492 después de Cristo, Edad Moderna 1492 a 1789 después de Cristo, y la Edad Contemporánea, que viene del 1789 hasta hoy. La prehistoria es el periodo anterior a la historia, del origen del hombre hasta la aparición de la escritura. Para medir la prehistoria usamos la arqueología para reconstruir lo que pasó a través de los restos que han dejado los hombres, la vivienda, los utensilios, su pintura y su obra. La prehistoria se divide en dos grandes periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. En relación a los años del calendario tenemos que tener en cuenta que no toda la humanidad usa el mismo calendario. Existe el calendario chino, el musulmán y el hebreo. El calendario más usado es el calendario gregoriano, establecido por el Papa Gregorio XIII a partir de 1580. Según el calendario gregoriano, establece el año del nacimiento de Cristo como el año cero y empieza a avanzar a partir de esta fecha. En este curso estudiaremos la edad contemporánea, la historia de América, la de Bolivia y la de Santa Cruz. La edad contemporánea es la época que vivimos hoy y se inicia con las transformaciones surgidas por la Revolución Industrial y las revoluciones políticas, en especial la Revolución Francesa del año 1789. Nuestro mundo se define a través de la industrialización de las grandes potencias. La Revolución Industrial es un proceso que se inicia en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII. La revolución industrial transformó no solo la economía, sino la tecnología, sino también la sociedad y mentalidad. La revolución industrial se divide en dos etapas, la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial se da fundamentalmente en Gran Bretaña y se caracteriza por el desarrollo de las máquinas movidas a vapor que llevarán a la mecanización del trabajo. Desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Con ella surge el ferrocarril, la industria textil y siderúrgica, y aparece la clase obrera, aunque sin organización. La segunda revolución industrial surge a fines del siglo XIX. La revolución industrial se expande a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos, Japón y Alemania. Se caracteriza por utilizar otras fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Surgen nuevos medios de transporte como el automóvil y los aviones. Aparecen los medios de comunicación en la forma masiva, la radio, la televisión y el internet que actualmente tenemos y que nos permite estar comunicándonos en este momento. La industria más importantes son las químicas, la eléctrica, las electrónicas, además de las fábricas de automóviles. Ya eso es lo que pregona esta revolución industrial. En esta fase, la clase obrera se organiza en sindicatos y de esa manera logra mejorar su situación material de vida. Esto de la revolución demográfica hace al tema de la superpoblación en la Tierra, ¿ya? Que la población comienza a crecer rápidamente debido a los avances de la medicina y especialmente en la higiene de las personas y de las ciudades. En 1800, tengo un dato acá que dice que el planeta tenía alrededor de 400 millones de habitantes.
de la forma en cómo ha ido creciendo la población. En 1900 llegamos a los 1.500 millones de habitantes y en el año 2000, dice el texto, a los 6 millones de habitantes. La revolución agrícola. Antes del crecimiento se debe producir más alimentos, eso constituye un problema para poder alimentar a la población que está superpoblada, entonces se tiene la necesidad de mejorar los campos agrícolas. Por ello se desarrolla la maquinaria para cultivar los campos y se utilizan los abonos naturales para aumentar la productividad, como es el caso del guano y salitre. Eso era antiguamente que se utilizaba, porque actualmente ya se utilizan los fertilizantes y se le utiliza la petroquímica y algunos y algunos plaguicidas para poder aumentar la productividad en materia agrícola. Viene también aparejado de estos cambios la revolución de los transportes, ¿no? Aparecen los nuevos sistemas de transporte que son masivos ante la revolución industrial. Las personas, antes de la revolución, las personas utilizábamos como medio para caminar los animales, ¿no? Entonces, o carretas, ¿no? Que eran ustedes saben muy bien, atracción animal. Entonces, pero esta revolución hace que aparezca el tren, los ferrocarriles y aparezcan los barcos, que son otro medio de transporte masivo de personas. La revolución en las industrias. Las primeras industrias en surgir son en Gran Bretaña, fueron las industrias textiles, especialmente confeccionando telas de algodón para vestir a la población, que crecía cada vez más, y la industria siderúrgica, que hace a la explotación del hierro y el carbón para los ferrocarriles. Las revoluciones políticas aparejado de estos cambios que teníamos en esa revolución industrial, que lleva dos categorías. Vienen también junto a ellos las revoluciones políticas, ¿ya? Entonces se dan junto a esta revolución industrial y estas transformaciones se realizan de forma violenta, quiere decir en forma que lleva aparejado conflictos, mitines, etcétera, ¿no? Y enfrenta, digamos, a las clases sociales para poder acceder al poder otra clase nueva que es la burgués. En estos dos casos se dan las dos grandes transformaciones políticas con la guerra de la independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. En estas situaciones se da lo que se denomina la Declaración del Hombre, la Declaración del Hombre, ¿no? De los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano, en 1780, con grandes pensadores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Consiguen con esto la posibilidad de elegir y ser electos. Dividen el poder ejecutivo en ejecutivo, legislativo y judicial por primera vez y surge el concepto de soberanía que radica en el pueblo y que todo debe estar establecido en la Constitución y las leyes. Que todo debe estar establecido en la Constitución y las leyes se da porque a través de muchos pensadores de las leyes se han creado muchas leyes y las constituciones de las diferentes partes del mundo, la constitución política del Estado y las demás leyes pues que en realidad permiten que vivamos medianamente en orden en una sociedad. La independencia de los Estados Unidos. En Norteamérica se formaron colonias inglesas que dependían de la corona británica. Sabemos bien de que Estados Unidos fue colonia de los ingleses. En 1776 los colonos ingleses, dice Norteamérica, proclamaron su independencia de la Gran Bretaña y debieron enfrentarse en una guerra con la corona que finalizó en el año 1883. Luego de eso se crea lo que se llama los Estados Unidos. Con esto se demostró que era posible establecer repúblicas democráticas y elegir representantes.
La Revolución Francesa la hemos definido que estalló en Francia, una revolución que acabaría con el régimen del absolutismo y la monarquía. Francia estaba pasando por una gran crisis económica, no se había industrializado y la idea de ilustración también se pusieron en práctica. La revolución derrotó al rey y se llamó una asamblea constituyente que proclamó lo que se llama como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Capitalismo, burguesía y proletariado. Con la revolución industrial triunfó el sistema capitalista, su base el liberalismo económico y los principales teóricos de este sistema fueron Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Todos ellos plantean que el Estado no debe intervenir en la economía y que éste debe regirse por las leyes del mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Con el triunfo del capitalismo surgieron nuevas clases sociales. La burguesía basó su éxito en lo económico, mientras que el proletariado es la clase obrera organizada que batalló para conseguir mejor. El siglo XX, de 1900 a 1945. En esta primera etapa del nuevo siglo, la humanidad vivió grandes transformaciones de la segunda revolución del progreso, pero también dos guerras mundiales y el establecimiento del régimen soviético y de los nacionalismos. La Primera Guerra Mundial abarca de 1914 a 1918. La rivalidad económica, comercial y de expansión colonial de las principales potencias mundiales va a llevar al estallido de la Primera Guerra Mundial, que en su tiempo se llamó Gran Guerra. La guerra que enfrentó a Alemania, a Austria, a Hungría, llamadas potencias centrales, y a Gran Bretaña, Francia y Rusia, llamados aliados. La guerra adquirió dimensiones mundial cuando países no europeos ingresaron a la guerra, Turquía, Japón y los Estados Unidos. Hasta Austria y Hungría desaparecieron como imperio y surgieron nuevos países como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Tenemos el cuadro ahí de la Primera Guerra Mundial, donde están los países que se incorporan a la Triple Alianza, que son Alemania, Bulgaria, Imperio Austro-Húngaro, Imperio Turco. Países que se incorporan a la Triple: Francia, Serbia, Grecia, Reino Unido, Rusia, Portugal, Francia. Países neutrales: España, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca. Y está el mapa que hemos podido conseguir de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa, de 1917 a 1990. En febrero de 1917 estalló una revolución en Rusia que destituyó a su emperador, el zar Nicolás II, y estableció un gobierno provisional. En octubre de este mismo año, Lenin, marxista de formación, dio un golpe de Estado al gobierno provisional y estableció un régimen socialista que denominó también soviético. Rusia desapareció y surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominada URSS. Se estableció la dictadura del proletariado y del Partido Comunista, se abolió la propiedad privada y todo pasó a manos del Estado soviético. A la muerte de Lenin en 1900 le sucedió Stalin, quien gobernó de 1953 hasta 1953. En 1985 asumió el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gorbachov. Fascismo y nazismo. El periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial se conoce como entreguerra y se caracterizó por una dura crisis económica conocida como la crisis de 1929, que se inicia en los Estados Unidos y se dispersó rápidamente por el resto del mundo, y también por el surgimiento de regímenes totalitarios como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. En Italia el fascismo llegó al poder con Mussolini, quien en 1922 dio un golpe de Estado y asumió el poder. La doctrina fascista era antidemocrática, antiliberal y antimarxista. En Alemania en 1933, en el año 1933, llegó al poder por la vía democrática Adolfo Hitler, quien comenzó a destruir la democracia. Se hizo llamar así Führer, que significa el guía. Solo permitió la asistencia del Partido Socialista Obrero Alemán, acabó con la democracia.
era también antiliberalista. La Segunda Guerra Mundial sucede entre 1939 y 1945. Los países que se confrontan en esta guerra tenemos a Alemania, Italia y Japón que formaron una alianza de expansión que se llamó el Eje Alemania. Conquistó en 1900 Austria y Checoslovaquia, aduciendo que vivían alemanes en esos países. En 1939 conquistó Polonia, posteriormente Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Fíjense el avance, ¿no?, de las tropas alemanas y el dominio de los otros países en esta Segunda Guerra Mundial que estuvo a punto de ganar Alemania. En diciembre del 41, Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor y de esta manera Estados Unidos entró a la guerra. Con el apoyo de los Estados Unidos, los países europeos aliados, Gran Bretaña, Francia y la URSS, pudieron derrotar a los países del eje y finalmente en 1945 la guerra finalizó. Primero en Europa y después en Asia, cuando los Estados Unidos bombardearon Japón en Hiroshima y Nagasaki en agosto de ese año. La democracia liberal y el capitalismo fueron defendidos por los Estados Unidos. La democracia liberal supone la defensa de las libertades y derechos, la división del poder, el legislativo, ejecutivo y judicial. El socialismo es la cara de la otra medalla, que fue defendido por la URSS. El marxismo pudo establecer regímenes comunistas. Para ello es necesario que el poder se tome por la vía violenta o de la revolución. Estos regímenes se suprime la propiedad privada, estamos hablando del régimen comunista, y el Estado es el que planifica la economía, en su mano está la producción y la comercialización de bienes. Pero esto va más que todo en la relación a la economía, ¿no?, a la economía de todas las naciones, los pueblos. En este régimen comunista y socialista, todos son funcionarios del Estado porque perciben una renta que el Estado le da para sobrevivir. Este régimen se expande en Europa del Este, en algunos países del Asia, Corea del Norte, Vietnam, en Cuba y Venezuela, en Sudamérica. Finalizando, tenemos que ahora se pretende lo que es un nuevo orden mundial, con la caída con la caída de estos regímenes, de los regímenes anteriores. Se pretende establecer un nuevo orden mundial, ¿ya? Tiene como características algunos países y otras potencias que en realidad están tratando de hegemonizar todo el tiempo que la política mundial sea de esa manera. Bien, vamos a dar por... Sammy, vení un ratito. No, ya terminé. Tenemos 8 o 20 minutos. Un compartimiento nomás de la clase. Lo voy a hacer. Finalizar. Ya lo pagué. No, estaba el micrófono. Ya. Bien, esa ha sido la clase. Ya, de alguna manera es bastante teórica, pero yo les rogaría repasar en el texto que hay en la plataforma o en su texto básico para ir fijando los conceptos que hay, la fecha, ¿no?, los personajes que hacen a la historia también, que conocemos, ya, y de alguna manera a veces uno lo acomoda con la realidad que tenemos, ¿ya? Entonces eso le sugeriría. Y en cuanto al otro tema de las plataformas, le han dado su link, ya han podido ingresar a la plataforma, han estado ensayando el manejo de la plataforma. ¿Alguno puede comentarme algo, por favor, de los compañeros?
en forma... Dicen, yo hablé con la encargada que nos tiene que dar los usuarios y contraseñas y dijo que recién nos están metiendo al sistema, que por el momento estudiamos de los libros y del contenido de las clases, pero que todavía no estábamos todos matriculados en el sistema. Muy bien, pero en realidad yo por la experiencia que tengo en los foros y en los cuestionarios, se le va a plantear algunos foros y cuestionarios y aparte algunos trabajos ahí de investigación, ahí mismo que podemos hacer los profesores. Mayormente le dan el usuario la contraseña y eso le permite ingresar a la plataforma, que es una plataforma digital como la que estamos usando. Cada una tiene su característica propia, ustedes van a tener un tiempo para contestar preguntas, respuestas. En algunos casos te van a ser evaluados, digamos, pero esa evaluación no va a tener ningún significado, digamos, en el examen parcial que van a dar, que es en 2 partes. ¿Ustedes entienden esa parte también de cómo va a ser el examen que les van a tomar? ¿Alguien me puede comentar algo sobre ese aspecto? Por favor, hagamos la participativa a la clase. Una pregunta. Sí, dígame. Buenos días. ¿Tienen fecha exacta para el examen? Creo que nos pasaron. Yo voy a ver, intentar, si lo tengo, se lo voy a pasar, pero generalmente lo planifican a la mitad del curso. Ya, en mi materia se va de los 3 primeros temas. Creo que son 5 unidades, ¿no? Las que tenemos con ustedes. Sí. 5 unidades. ¿Y va a ser presencial o mediante virtual? Ahora le explico para que vayan. No sé, ya es un poco de conversación porque ya el tema lo avanzamos. ¿Ya? El examen, lo que nos han pasado los coordinadores, el licenciado Romil Salazar en la clase que nos dio a los docentes, nos dice que va a ser todo virtual. Por eso es que es muy importante ir familiarizándose con la computadora, ¿no? O con el teléfono, no más que, los exámenes, perdón, para que lo tomen en cuenta todo, porque ¿cuántas personas tienen su teléfono aquí? ¿Cuándo están conectados por vía del teléfono? Por favor, si podrían levantarme la mano algunos. 1, Yo, profe. 2, Por ejemplo, yo tengo celular. ya 3, Yo igual 4, ¿Cómo iba a ser el 5, examen 6, virtual o 7, teléfono. 8, 9, 10, ¿qué más? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son varios. Igual, profe. Estamos hablando de la mitad casi. Bueno, la mayoría. ¿No? La mayoría, Dicen, ¿no? bueno, la mayoría que tiene Ya. celular. Va a Y yo ser, quisiera ya. saber cómo va a ser. Ya. Ahora eso hay que ir buscándole solución, ¿no? Porque todos te plantean, mientras van estudiando hay que buscar solución de cómo van a dar el examen. Va a ser en computadora. No se va a aceptar tablets, no se va a aceptar, parece, los teléfonos, ¿no? Entonces, bueno, mientras la clase podemos hacerla, no hay problema, pero ustedes tienen que ir previendo que tienen que ir a un dispositivo y ahí contestar las preguntas. Y ojo, que esas preguntas tienen solo una mente, no es como cuando tenemos varias posibilidades de contestar, ¿no? Es una sola y la enviaste mal y bueno, y ya esa pregunta no te vale, digamos, ¿no? Entonces, en realidad hay que ir viendo, digamos, esa situación y tienen que analizarla. Ustedes cómo van a hacer para conseguirse una computadora que les permita dar el examen. Eso se lo voy manifestando desde ahora porque es lo que nos han dicho en coordinación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay dificultad en el tema de la audición? ¿Hablo claro? ¿No hablo? A veces... ¿Alguien, algún comentario? Por favor. Para mejorar la clase, todo se lo hace para mejorar, ¿no ves? Eso, algún comentario de la clase es un poco pesada, yo lo sé porque es historia, pero algún comentario, ¿cómo podemos hacerla más dinámica? ¿Alguien por ahí? No me voy a Profe, yo molestar para tengo... nada. ¿Qué? ¿No la escuchó? Tengo una... Sí, yo la estoy escuchando, mejor dicho, ahora. Dígame. Usted dijo que nos iba a explicar cómo iba a ser lo de los prácticos,
cuestionarios, todo eso, ¿vamos haciendo nosotros nuestro mapa conceptual o esperamos hasta que usted nos diga? Claro, de la materia. En cuanto a la materia, algunos mapas conceptuales nos pueden servir, pero vamos a ver si le dije, por ejemplo, le dije que íbamos a interactuar el otro tema de los videos, no les he podido cumplir el video. Yo creo que mañana vamos a proyectar videos, la clase la vamos a ocupar para eso, y bueno, y hacer algunos comentarios sobre los temas anteriores, que repasen esto, porque mañana voy a volver a preguntar, repasen esta unidad. Mañana voy a volver a preguntar y vamos a tratar de retroalimentarnos de esa manera. Ya, vamos a avanzar unos videos, como les decía, y sobre todo el tema de los mapas conceptuales. Vamos a pasar algunos mapas conceptuales por la pantalla, vamos a hacerlo, ¿ya? Eh, Eso, pero eso no va en la plataforma, les aclaro. Ese tema de los mapas conceptuales no va en la pantalla, ¿ya? Les voy aclarando. Podemos pasar por video, ¿no? Pero no en la pantalla, en la plataforma. En la plataforma va a ir es una metodología cerrada, digamos. Por ejemplo, el foro es uno solo donde todos participan, dan un tema. Yo opino, por ejemplo, del tema uno, por decir, del tema uno de historia, digamos. Voy a decir qué es la geografía, digamos. Necesito saber qué es más de la geografía y cómo se divide. Entonces yo pongo esa pregunta, ¿ya? Y participo con ese tema. El otro va a decir, yo quiero división geográfica. En cuántas partes se divide la geografía? ¿En qué se divide la geografía? Vamos a decir física, vamos a decir humana y vamos a decir la otra, ¿no? Entonces, eso lo va a ingresar a la plataforma, eso no se califica mayormente, pero hay que cumplir con esa tarea, ese dispositivo, porque la máquina te registra, digamos, me registra a mí si participaron o no. Si yo entro y veo, digamos, Perico de los Palotes participó o no participó, ya yo lo sé, digamos. Entonces, el cuestionario sí, el cuestionario vamos a utilizarlo mayormente. ¿Por qué vamos a utilizar el cuestionario? Porque yo deseo que, aparte de que van estudiando ustedes, se familiaricen con lo que va a ser su examen, ¿ya? Entonces vamos a tener respuestas múltiples ahí, donde ustedes mismos se van a calificar, ¿ya? Ustedes mismos se van a calificar. Entonces esa situación la vamos a ir viendo en el transcurso de lo que va el curso, ¿ya? No podemos hacerlo todo, tenemos que ir programando parte por parte, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna otra pregunta, algún alumno por ahí, por favor? Que no haya quedado claro el tema, de repente lo pasó. Yo, profe, ¿Sí? le hice una pregunta. Lo que Dale. pasa es que a mí no me ha agregado al grupo de historia y tuve que hablar a una compañera para que me lo pase y dice de que no, Ya. no me agregaron. Helen, Entonces no sé cómo podría hacerlo. Ya, lo que pasa es, Helen, que no me han pasado todavía la lista, pero ahorita voy a anotar su nombre, Helen Aliane Rodríguez Suárez, ¿ya? Sí. Sí, por favor. Ya, lo voy a pasar el enlace de invitación, sin embargo, al grupo, ¿ya, Helen? Por favor, ¿ya? ¿Alguno otro que no esté? Ya, muchas gracias. No. ¿Algún otro que no esté añadido al grupo? Tenemos 42 personas en aula. ¿Algún otro joven que no esté? O señorita. A ver. Todos los demás están ingresados, pero de todas maneras lo voy a pasar el link al grupo de historia, ¿ya? Se han dado cuenta que nosotros tenemos un grupo. En ese grupo cualquier inquietud que tengan, cualquier relación con el grupo que pueda para mejorar la clase, ustedes pueden hacerla conocer a ese grupo de WhatsApp que hemos creado para ustedes, ¿ya? Sí, está clarito esta parte, ¿no? Ya, jóvenes. Entonces, mañana, como les decía, vamos a hacer esa dinámica, vamos a tener los videos. Ya, este es el segundo tema, repasen el segundo tema, voy a hacer preguntas igual de la misma manera en que hemos trabajado hoy día. Mañana vamos a volver a retroalimentar el tema y bueno, y espero que en realidad nos vaya mejor. ¿Alguna opinión, sugerencia? El horario que tenemos también nos acompaña, nos ayuda un poco para estar atentos, ¿no? Listo. Entonces, ya voy a
Sami, vení. Voy despidiéndome. Bien. Lice, sábado Dígame. más pasamos clase, ¿no? ¿Sí? Dígame. Sábado más pasamos clase, ¿no, Lice? Sí, eso es la orden. Sábado más pasamos clase, todo lo que queramos aprender, pues ¿no? Tenemos que estar presentes, pues no. Cualquier cosita siempre nos va a servir para el examen. El detalle más mínimo no puede servir, ¿ya? Entonces voy a... ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿No está claro todo? Fíjate que cuando hay silencio es que han No, aprendido. profe, yo tengo otra. Sí, dígame, dígame, joven. ¿Los trabajos van a ser mediante de Excel o en los cuadernos? Tu trabajo, que no explicaste bien eso. No, Decirle que van a ser subidos a la plataforma en formato PDF. claro, los trabajos van a ser subidos a la plataforma en PDF, ¿ya? Entonces, en el momento que y tienen una, bueno, tienen a veces un límite de palabras, otras no, ¿ya? Pero van a ser subidos a la plataforma, ¿ya? Entonces, si en algún momento se les pide, van a subirlo ahí, van a tener la opción de subir su trabajo a la plataforma. Por eso decía que hay los foros, hay las tareas y hay los cuestionarios. Esas tres formas hay en la plataforma. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra